Gloria a Dios. Quiere decir, hermano, que no hay secreto más grande de victoria que la obediencia a la palabra del Señor. Sea la palabra que Él le habló a ellos en instrucciones personales o lo que está aquí escrito, que es exactamente como si el Señor nos estuviera hablando cara a cara a nosotros. Porque usted lee la Biblia, no es un libro cualquiera, no, usted está oyendo la voz de Dios según lee la Biblia. Usted está leyendo la palabra y Él está hablando a usted. Lo que Él dijo, lo que Él determinó, lo que Él dictó para que nos guiara a nosotros como lámpara. Lea la Biblia, lea en ese ambiente, lea en esa actitud. Tú me vas a hablar, yo voy a oír cuidadosamente. Vale la pena aprenderse de memoria docenas y docenas y docenas de textos bíblicos. Eso es de impacto de fe. Y cuando usted va por ahí moviéndose, los repite en su mente y los piensa, porque eso es pan. Pan del bueno, del legítimo. Ese no es pan refinado, alabe lo que Él vive. Ese es pan integral de arriba del tercer cielo. Pero es pan para el espíritu, eso alimenta nuestra persona interior. Dice que cuando Dios llamó a Josué, se murió Moisés, llamó a Josué, le dijo: medita en mi palabra de día y de noche, no la apartes de tu boca, para que en todo seas prosperado y tengas buen éxito. Mira el secreto que le dio: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Le dijo: pero no basta eso, medita en mi palabra de día y de noche, no la apartes de tu boca, guárdala, obedécela, en todo vive por esa palabra, y entonces tendrás éxito. Y Josué hizo eso. Por eso Josué pasó el pueblo a la tierra prometida y no hubo que se le resistiera en todos los días de su vida. Y cuando ya no hubo más tierra que conquistar, se paró firme y dijo: todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Hasta arriba! ¡Gloria a Dios! Son los hombres de Dios que son dignos de ser imitados, porque fueron un ejemplo de lo que es un siervo del Dios del cielo. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, en Pentecostés, mientras esperaban, verso 1, llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, pero con un solo propósito, una sola mente. Así tiene que moverse la iglesia del Señor, unánime. Esa es nuestra falla más grande, que a veces ni estando juntos estamos unánimes. No se enoje, que el Señor le ama. Oremos cada día más por unidad del cuerpo de Cristo, unidad, que estemos uno, que seamos uno, y clamemos con lágrimas, porque Dios es poderoso para ayudarnos. Eso es decisivo para que se cumpla lo que Él prometió, que haríamos sus obras aún mayores, que en los últimos días la gloria de esta casa sería mayor que la apostólica y que todas las glorias de Israel. Bendito sea Dios. Y para que cuando suene la trompeta, muchos más vuelen para el cielo y muchos menos se queden aquí abajo. Verso 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fíjense que eso es literal. Eso no es un símbolo ni una figura. Eso estaban ahí ellos unánimes orando, a lo mejor estudiando la palabra. Cuando de pronto oyeron ese ruido, miraron así y descendió ese viento y entró como una tempestad y se movió soplando por el medio de todo. Los ojos se le querían salir de la cara a los discípulos. A lo mejor Pedro dijo: pero ¿y qué es esto? Un temporal. Y el negociado del tiempo no lo anunció. ¡Alabado sea Dios! Era un temporal, pero del que necesitamos nosotros aquí en esta mañana, del tercer cielo. Del que Dios nos va a derramar hoy. ¡Ay, Saja, llama! Del que Dios nos va a derramar en esta mañana, para la gloria de Él. Y gozo y bendición nuestra. Porque necesitamos eso, hermano. Porque cuando ese temporal se mete dentro de nosotros, nos volvemos un temporal espiritual. Donde quiera que vamos, revolucionamos y revolcamos todo en el nombre de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. De quiera que Pablo iba, se formaba un escándalo, hermano. Se escandalizaba todo el mundo, hasta las autoridades a veces. Y Pablo salía expulsado a veces de las ciudades, maltrecho, pero siempre se quedaba un grupo salvado, glorificando a Dios. Sea bendito el Señor. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se posaron sobre cada uno de ellos. Que sí que literalmente Pedro veía una lengua de fuego en la cabeza de Juan, Juan veía una lengua de fuego en la cabeza de María, María miraba a la Magdalena y había una lengua de fuego en la cabeza de aquella mujer. Todos tenían lenguas de fuego en las cabecitas. Señor, pon lengua de fuego en todos nosotros esta mañana.
Él no ha cambiado. ¡Aleluya! Cristo vive. Santo, mi alma te alaba. Hay poder en Jesús. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese que todos, había 120, todos fueron llenos del Espíritu. No quedó uno que no fuera lleno, no quedó uno que no recibiera el Espíritu, no quedó uno que no hablara en lengua. Ahí vemos la perfecta voluntad de Dios para su iglesia, porque ahí nació la iglesia del Señor. No nació en Roma, como algunos dicen, ni nació en Puerto Rico ni en Chile tampoco. Nació en Jerusalén. Galileos rústicos y humildes, gente sin letra. Señor, es tremendo, mi alma te alaba, Jesús. Que se llenaron del poder de Dios y todos hablaron en lengua. Gente obediente que pudieron esperar 10 días ahí, orando, ayunando, unidos, sin moverse para ningún lado, obedeciendo al Señor. Gente obediente. Sea bendito el Señor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice lo que explicamos hace un ratito, que cuando recibe usted el bautismo del Espíritu, Él se sumerge dentro de usted, usted queda lleno, usted viene a ser una habitación del Dios vivo. Se cumple lo que dice la Biblia, que Él habitaría en templos de carne. Usted se toca esto. Si usted es cristiano, para Dios esto es un templo, una habitación, un tabernáculo donde Él, si usted es creyente, tiene Él que estar morando junto a su Espíritu. Gloria a Dios. Pero también dice que se le posaron lenguas de fuego. Dice que se metió para adentro el fuego y se metió para adentro el Espíritu. El fuego se veía como fuego, lenguas de fuego, pero el Espíritu soplaba como un viento recio. Gloria a Dios. El fuego entró y quemó a Pedro. Gracias a Dios que lo quemó. Y el Espíritu entró y puso a Cristo en Pedro. Ya Pedro no vivía, ahora vivía Cristo en él. Ahora Pedro se iba a parar a ministrar, pero no era Pedro, era Cristo a través de Pedro el que iba a ministrar. Por eso que el Señor dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Pues en un cuerpo humano como este, pero lleno de Dios. ¿Cómo nos envía a nosotros? En un cuerpo humano como el de Jesús, pero con la misma plenitud del Espíritu que Cristo tenía. Pues tenemos toda la autoridad que Cristo tenía, toda, por el Espíritu. ¿Cuántos entienden? Gloria a Dios. Movámonos en ese ambiente, no en espíritu de vanagloria, porque es Él el que lo hace todo. No ostentando nada, pero sintiendo y creyendo la autoridad total que tenemos, porque Dios nos la dio. Y cuando se le pare frente al diablo, dígale al diablo la autoridad que usted tiene. Y háblele como el que tiene autoridad. Cristo hablaba como el que tenía autoridad. ¿Qué tenía? La plenitud del Espíritu Santo. ¿Y usted y yo qué tenemos? Si somos creyentes y estamos llenos del Espíritu, la plenitud del Espíritu, eso mismo. En Cristo la plenitud de Dios encarnó. Y ahora eso mismo sucede en la iglesia. Dios está encarnado ahora en la iglesia, usted y yo, cuerpos de carne como el de Jesús, pero el Espíritu de Dios, todo Dios dentro de nosotros. Muévase en esa confianza y en esa llenura y no permita que ningún diablo bombero le apague el fuego de ninguna manera. A Jesús se lo trató de apagar, pero no pudo. Ni a nosotros si nos movemos en la obediencia, en la humildad, en la fe que se movió el Señor. Gloria sea a Dios. Que sí, que todos fueron llenos y todos hablaron en lengua. Repetimos algo que mencionamos la vez pasada. El que habló las lenguas o los que hablaron las lenguas fueron los creyentes. Eso está claro. No fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llenó, le insinuó al entrar dentro, le insinuó al Espíritu de Pedro un lenguaje nuevo. Y el Espíritu de Pedro dio la orden y Pedro abrió la boca, abrió esta boca hasta allá afuera y habló las lenguas. Entienda eso para que no pierda la bendición. Que sí, cuando termine el estudio y comencemos a orar, usted esté muy alerta si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu. Si usted no ha hablado nunca en lengua, esté muy alerta. Y cuando comencemos a orar, de pronto usted va a sentir la bendición del Espíritu, la corriente que fluyó, un calor que entró. Esté alerta que le van a dar las lenguas. ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Ay, amá! Se las van a dar. Porque para eso fue que nos trajeron aquí en esta mañana, para que seamos, recibamos esa bendición tan gloriosa. Que sí, que cuando usted sienta esa bendición,
esté muy alerta, lo va a sentir algo raro para hablar, deseos, una insinuación de hablar algo raro. No titubee, abra la boca y hable. Que son las lenguas, y cuando salga el primer vocablo, ahí se le va a formar el enredo grande de lengua. Usted va a parecer una ametralladora de lengua. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. La vez pasada, más de 70 recibieron el bautismo la vez pasada, el sábado pasado. Pero mire la multitud que está hoy. Yo creo que hoy hay probablemente como 1000 hermanos más que la vez pasada. Y así que esperamos que muchos más sean bautizados hoy. Y lo que he pedido y he estado orando y clamando es que no se quede ni uno solo sin el bautismo. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios, que ni uno solo de estos pequeñitos esté sin el bautismo. Para que cada uno de nosotros seamos un testigo de Jesucristo. Ahora, usted en su mente esté muy atento, muy en comunión con Dios. Y según oye, prométale al Señor ahí calladito, que el Señor lo oye. Lléname, que te prometo ser testigo fiel. El problema y el error de muchos aleluyas, que ya no son aleluyas, son aleluyitas ahora, reciben el bautismo y no le testifican a nadie de Cristo. En pocos días se les contrista el poder. Vamos a ver eso en la Biblia ya mismo. Y ya usted los ve, que Dios los bautizó, y parece como si no hubiera recibido nada. Porque en cuanto uno deja de obedecer al Señor, se contrista el Espíritu y ya la manifestación se le desaparece a uno. Así que Dios lo quiere llenar. Y si usted tiene su corazón decidido para el Señor, para ser un testigo, un discípulo del Señor, lo va a llenar. Pero asegúrese de mantener luego esa llenura. Manténgala. Cuide ese depósito que Dios va a poner en usted. Con la sanidad divina sucede lo mismo. Hay veces que Dios sana y usted ve a la persona perfectamente sana, un creyente, un evangélico, y a los 3 días lo ve más enfermo que nunca. ¿Y qué pasa? Pues Dios lo sanó. Se desaparecieron los síntomas, testificó, podía hacer esto, aquello que antes no podía. ¿Y por qué usted ya está enfermo? El diablo le robó la bendición. Le puso un síntoma mentiroso y él le creyó al diablo y no a Dios que lo había sanado. Y ahí Satanás se le ríe en la cara y le pone el asunto peor de lo que lo tenía antes. Quiere decir que nosotros tenemos que retener las bendiciones que Dios nos da. Retenerlas. Sea bendito el Señor. Se ve hoy en día ministerios que años atrás Dios los usaba poderosamente. Y hoy en día siguen ministrando, pero no se manifiesta el poder como antes. ¿Qué es lo que pasa? Algo raro pasa. Porque la voluntad de Dios es que crezcamos día a día hacia arriba. Hacia arriba. De escalón en escalón y de gloria en gloria. Aquí no hay camino atrás. Los automóviles son los que tienen reversa. Nosotros no tenemos reversa. Nosotros para arriba, para arriba todo el tiempo. Pero si uno se descuida en la oración, se descuida en el ayuno, se descuida en la lectura de la palabra, se descuida en la alabanza, en la adoración a Dios, en la comunión con Dios, y se empieza a dedicar a montones de cosas que no es la perfecta voluntad de Dios que uno se dedique, ahí es donde empieza uno a perder unción. Y donde de pronto ya no tiene la unción que tenía antes para predicar. Y ya no se sana tanto enfermo como antes. Y ya no se ve la bendición como antes. No se convierte en tantas almas. ¿Y qué pasa? Y ahora no hablo nada más que de las glorias pasadas. Ahora todos los testimonios son, y cuando yo prediqué en tal parte 10 años atrás, no, el testimonio debe ser cuando prediqué anoche, aquí en Chile, cuando prediqué antenoche, aquí, ese es el testimonio. Cosas viejas pasaron, ya eso pasó. Alabado sea Dios. Es ahora. ¿Qué está haciendo Dios conmigo ahora? El reto mío es que ahora me esté usando igual o más que antes. Pero si hay descenso, ahí donde yo me encierro en una habitación y digo, un momentito, aquí estoy contigo. Hasta que no me deje unción fresca del Espíritu y yo ministre con más autoridad y más unción que antes, aquí me quedo. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. Para abordar en esa parte, Hechos capítulo 4, dice que cuando los apóstoles ministraron en Jerusalén, los metieron a la cárcel, les prohibieron predicar la palabra a los grandes líderes religiosos de aquellos días. Prohibido, aquí no pueden predicar. Hoy en día nos pasa lo mismo. Vamos a lugares donde se nos prohíbe predicar, y a veces no se nos prohíbe. Pero hay grandes líderes evangélicos que le prohíben a la gente ir.
y los botan de las iglesias y van. Pero oramos para que algún día se conviertan. Mi alma te alaba, Jesús. Porque, hermano, me da temor a mí terrible prohibirle a una persona que vaya a una campaña como la que estamos dando en el Parque O'Higgins. Es un insulto al pastorado que está respaldando esa campaña. Eso es como decir que los pastores que están respaldando esa campaña son torpes, son estúpidos y no tienen entendimiento. Porque si eso no es de Dios, entonces ¿por qué hay más de 300 pastores respaldando la campaña? Es un insulto a un pastorado. Porque a mí no me preocupa que me insulten, ya están acostumbrados a eso, que ya es una rutina. Alabado sea Dios. Nos fuimos a México, nos dedicaron las portadas más lindas de los periódicos, de payaso para arriba, no sé cuánto dijeron. Yo dije, gloria a Dios que soy un payaso de papá. Alabado sea Dios. Dicen mil cosas, pero le caen unos juicios de tan terribles que uno llora y grita por ellos. Con todo y eso, Dios derrama unos juicios que eso es tremendo. Un hombre que me insultó terrible ahí en México, por televisión, cuántas cosas. Apenas acabó la campaña y se murió. Pero lo triste fue que no pudieron determinar que estaba vivo, y lo dejaron vivo. Y entonces cuando se fue la gente y quedó enterrado, el sepulturero oyó una gritería, y en vez de ir corriendo y abrir el sepulcro y sacar al hombre, le dio miedo. Creyó que es un fantasma, es el problema de la gente ignorante. Se fue huyendo, contó, cuando vinieron, ahora sí que estaba muerto. Y los médicos se examinaron y dijeron, no, murió asfixiado ahí dentro. Fíjense qué terrible. Por eso es que a mí me da temor cuando oigo, porque sea quien sea, aunque sea un líder evangélico, aunque sea quien sea, cuando se difama al hermano y se habla ese tipo de asuntos, de eso es del diablo, eso es esto y lo otro. Mira, hermano, tiembla uno, porque Dios es justo. Sea bendito el Señor Jesús. Le da una tristeza que se le robe a gente que tiene hambre y sed de Dios bendiciones tan grandes como las que Dios nos está dando en el Parque O'Higgins. Y las que nos va a dar en los pocos días que quedan, porque las grandes son las que vienen. ¡Alabado sea Dios! Las grandes son las que vienen. Pero sé la bendición grande que hay para hombres de Dios de visión, que han estado respaldando, entendiendo que es parte de lo que Dios quiere hacer, parte, porque Dios tiene cuantas otras cosas, parte de lo que Dios quiere hacer para que Chile sea para Cristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron a la cárcel, les prohibieron predicar. Los grandes líderes han sido a veces los enemigos más grandes de Dios. De ninguna manera prediquen ese Jesús aquí. Pedro le dijo, ¿y a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Se ha glorificado el nombre de Dios. Si es antes del bautismo del Espíritu Santo, Pedro sale corriendo como lo había hecho antes y niega a Jesús. Pero ahora estaba lleno de Cristo y Cristo no corría. Mi alma te alaba, Jesús. Y le dijo cara a cara a los grandes príncipes judíos, a los grandes sacerdotes, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y se paró firme y se metió a predicar y a la cárcel se fue. Pero vale la pena irse a la cárcel por obedecer a Dios. Pero cuando lo pusieron en libertad, Hechos 4, verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Cuando oyeron eso, los discípulos levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar. Fíjense que los discípulos estaban como medio atemorizados. Y como que el asunto de que los metieran a la cárcel y eso como que los había contristado un poco. Pero cuando oraron unánimes y clamaron a Dios, y lo último que oraron fue, verso 29, ahora Señor mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y tú extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice que los primeros creyentes no concebían que se predicara sin milagros, prodigios y señales. Predique que prediquemos con libertad, dijo. Oraron, pero que se hagan milagros y prodigios. ¿Qué pasó? Cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Que tiemble esto hoy también. Para tu gloria, Padre. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiere decir que algo había pasado, que la llenura de Pentecostés como que se había menguado. Porque en Pentecostés dice que los llenó.
Y una cosa que está llena usted no la puede llenar de nuevo. Usted consigue un vaso y llénelo hasta el borde. Y entonces viene otro con agua y te dice, no tiene que echarle, está lleno. Ahora, si ese vaso usted lo deja ahí 3, 4, 5, 6 días quietecito ahí, el agua se evapora y entonces usted dice, pero ahora le puedo echar de nuevo porque ya no estaba lleno. Algo similar le pasó a los discípulos. Parece que le dio temor el asunto de la cárcel, se quedaron quietos allí, medio escondidos, y como que se le apagó la bendición. Y le tuvieron que dar unción fresca del Espíritu y derramar el poder de nuevo, temblar otra vez el lugar y quedar llenos de nuevo. Y cuando estuvieron llenos de nuevo, salieron para afuera y dijeron que me metan a la cárcel si quieren. Y predicaron con señales y con milagros y con prodigios. Es decir, que cuando usted ve el evangélico, pero es que yo no me atrevo a hablarle, ese no está lleno. Eso es un diablito de timidez. Ordénele que se vaya en el nombre de Jesucristo. Y cuando usted lo ve con esa titubeo, el que está lleno, está libre en el Espíritu. Libre. Y por eso es necesario orar y ayunar. Y de vez en cuando apartarse con el Señor un día o 2 o 3 en ayuno. Porque uno enseguida que está esos 2 o 3 días solito con el Señor y ora no 1 o 2 horas al día, sino 7, 8, 9 o 10 al día, en esos días especiales. Cuando uno sale de ahí, uno encuentra como que camina por el aire. Y como que uno siente una libertad para orar y una libertad para hablar la palabra. Eso es decisivo porque todos los siervos de Dios lo han tenido que hacer en todas las épocas. Y los pastores, sonríanse que yo les amo y el Señor también. Y los evangelistas, gente con ministerio, deben sacar frecuentemente, el Espíritu de Dios le va a dirigir si usted le pregunta. Tiempo para apartarse con el Señor un día o 2 o 3 y olvidarse de todas las muchísimas obligaciones que tenemos, porque esa es la obligación más importante, mantenerse lleno del poder, para que seamos el instrumento del Espíritu. Y si es pastor, usted pastoree dirigido por el de arriba. No se vaya a volver un tirano, ni un Hitler, ni un Mussolini, que agarre un montón de ovejitas y las doblegue y las esclavice y las vuelva un manojo de hueso seco, sino que usted sea la cabeza de Cristo delante de esa congregación. Con su cabeza entre el mensaje del Señor. La llenura del Espíritu haga que usted lo que hable sea por el Espíritu, lo que piense sea por el Espíritu, porque cuando estamos llenos tenemos la mente de Cristo. Ese es el reto del evangelista, que cuando llame, vaya, lleve bendición, lleve palabra que mueva a la gente a convertirse y al que está dentro a llenarse más. Es fácil entender. A veces yo estoy viviendo lo más cerca que puedo de Dios, sin embargo encuentro como que la unción de oración ya no es igual. Ya yo me inquieto. Señor, dirígeme. Y seguir sin toda la dirección de Dios, apartarme con Él. ¿Cuántos días? 1 día, 2 días, 3 días. Eso es problema de Él, porque yo no vivo, el que vive es Él. Eso es problema de Él. Cuando yo venía para Chile, me encerré en mi oficina. Mi esposa sacó todos sus asuntos para otro ladito que tiene preparado cuando sucede eso. Me dijo, ya me tengo que ir. Y dije, no, te apures, pero pronto vuelve otra vez. Y yo me cerré. Y cuando me cierro, ¿cuántos días son? Hasta que no me hable, no salgo. Y como el Dios mío me prometió que su espíritu me guiaría a toda verdad y me dirigiría, pues ahí estoy. Paso 1 día, 2 días, no me dice cuándo es. Y yo sigo, y sigo, y sigo, hasta que de pronto el Espíritu de Dios me habla. 5 días son, 4 días son, 7 días son. Entregas mañana, lo que Él sabe lo que hace. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Y ya yo sé que salgo para Chile capacitado para una batalla como esta, donde está el diablo tirándonos con todo lo que tiene, pero nosotros le estamos tirando con todo lo que tenemos también. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor. Quiere decir que Dios lo quiere llenar del Espíritu. Y si usted no está lleno, lo va a llenar en esta mañana. Gloria a Dios. Pero usted tiene que mantenerse lleno. Después no se descuide, ni vaya a avergonzar esa bendición tan grande que Dios le va a dar. Sino que usted la use para lo que Cristo dijo, para que me sea testigo. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra, como Dios lo diría. Dios le va a dirigir. Dios le va a dirigir. Pero Dios lo va a llenar para que usted sea testigo. Entiéndalo. No lo va a llenar solamente para quedarse en el espíritu de la iglesia.
Eso es parte del Evangelio, a mí me gusta eso, eso es lindo. Hay bendiciones muy grandes cuando uno en el Espíritu danza, muy grandes. Hay gente que no lo entiende, pero yo lo entiendo, porque Dios me lo ha hablado y lo he probado hasta la saciedad. No lo va a llenar solamente para que ore en lengua, eso es importante, decisivo, pero no solamente para eso. No lo va a llenar solamente para que usted ostente que es tan espiritual, reprende ese diablo. Lo va a llenar sobre todo para que usted sea un testigo de Cristo, que sea un ganador de almas. Lo va a llenar para que usted sea más humilde, tenga más amor, tenga más bondad, sea más obediente a Dios, a su pastor, a su iglesia. Porque mientras el pastor está ceñido a Cristo, usted tiene que ceñirse a Él y cuidadosamente, o va a caer en un lazo de Satanás. Ceñidos a vuestros pastores. No apartarse de la congregación, eso es palabra de Dios. Firme ahí en su congregación, firme con su pastor, y el pastor agarrado de Cristo con temor y temblor. Que yo no te falle, que yo no vaya a hacer las cosas en mi voluntad, y con mi deseo, ni con mi carne, sino por tu espíritu. Se mueve todo entonces en orden de Dios. Y la iglesia se llena de la gloria de Dios. Bendito el Señor. Pasamos a Hechos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 8, cuando Felipe, en aquellos días de la persecución, descendió a Samaria y predicó. Dice que Felipe no era un apóstol, era un diácono de la iglesia, pero tenía el ministerio de evangelista. Y predicó y se convirtió una multitud de gente en Samaria, y hubo milagros de todo tipo. Y sí que no eran los apóstoles los únicos que estaban llenos de la gloria de Dios, eran todos los creyentes, llenos del Espíritu. Todos los dispersos predicaban por todas partes. Y uno de ellos fue Felipe. Cuando se convirtió aquella multitud de gente, dice aquí en el verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Felipe, que sabía muy bien lo que hacía, bautizó esa multitud de gente. Pero entonces pasó algo más importante que eso, porque eso es muy importante, que el creyente que acepta a Cristo sea bautizado. Pero hay algo más importante, que es esto otro. Y cuando los apóstoles, verso 14, estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Que sí, que no bastaba con que tuvieran el bautismo, que el Señor dijo que el que creyera y fuere bautizado sería salvo. Había que ser lleno del Espíritu Santo. Y Felipe bautizó a aquella multitud, pero Pedro y Juan vinieron para que recibiese el bautismo del Espíritu Santo, a la llenura del Espíritu. Y dice la Biblia que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora sí, ahora tenían los dos bautismos. ¿Cuántos en gloria a Dios? Capacitados para moverse a ser testigos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Quiere decir que para los apóstoles era tan importante el bautismo del Espíritu Santo, que en cuanto oyeron que se había convertido en Samaria aquella multitud, enviaron los dos más grandes para que supervisaran la obra. Cuando llegaron y vieron que no tenían el bautismo del Espíritu Santo, no hicieron más preguntas. Échalo para acá, Felipe. Y pusieron las manos y todo el mundo fue lleno como en Pentecostés. ¿Cuántos le alaban? Gloria a Dios. Ahora, ese mismo celo que tenían los apóstoles porque los creyentes acabados de convertir sean llenos del Espíritu, es el celo que tiene que tener la iglesia actual, para que no haya uno solo en la congregación sin el bautismo del Espíritu Santo. Y un reto gigante, dijimos la vez pasada y lo repetimos de nuevo. No se enoje porque repita, porque el Señor repetía 3 y 4 veces. El celo quizás más grande de cada pastor es que en su congregación no haya ni uno sin el bautismo. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y en esta época, más que nunca antes, porque ahora la Biblia dice
que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mira lo que dice, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes, vuestros ancianos. Y cuando dice hijos e hijas, no dice edad. Pueden tener 1 año, sonríase que el Señor le ama. Pueden tener 2 años, 5 años, 6 años, y cada padre está clamando, bautiza a mi nene, llena a mi nene. Y puede estar en el vientre de la mamá, porque a Juan el Bautista lo bautizó en el vientre de Isabel. Mujeres en cinta, dígale, bautiza a mi nena ahí dentro como a Juan el Bautista. ¡Gloria sea a Dios! Yo me convertí. El Señor bautizó a mi esposa primero que a mí. A los pocos días me bautizó a mí. Y nuestras hijas tenían 5, 6, 7 años. Y yo les reclamé a Dios, aquí dice esto y yo quiero que me las bautice. Y Dios me las bautizó a las 3. Se arrodillaban al lado mío y a veces orábamos 15, 20, 25, 30 minutos en lengua, todos en lengua, las nenas en lengua, yo en lengua, ahí, en lengua, y en lengua, y en lengua, y en lengua. Y ahí en esas reuniones de oración, intercediendo en lengua, Dios le daba visiones. Y recuerdo una de las niñas que hoy en día que está predicando campañas en Venezuela ahora. Dios le dio la visión que ella me dijo, papito, yo vi algo tan lindo. ¿Qué tú viste? Vi un letrero. ¿Y qué decía? Decía, Jesús viene pronto. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es lo que dice la Biblia. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones. La juventud que está aquí, apodérese de eso. La juventud preciosa que está aquí. ¡Ay, Sahayama! ¡Aleluya! Entiendan la juventud. No basta, joven, que usted se haya convertido, no. Usted llénese del Espíritu Santo, para que lleno del Espíritu sea un testigo de Cristo y revolucione esa juventud perdida y muerta en las universidades y en los colegios y en las calles y en la droga y en el bandidaje. Usted le muestra que usted tiene algo más grande que ellos y los revolucione. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Pasamos a Hechos capítulo 10, verso 42 en adelante. Cuando Pedro entró a casa de Cornelio, nos movemos en un ambiente muy distinto. Ahora Pedro es un ambiente raro para él, en comunión con los gentiles que eran como cerdos para los judíos. Entre el cerdo y los gentiles no había diferencia para los judíos. Pero el Señor le enseñó a Pedro que no declarara nada inmundo, que Cristo había redimido todo, a los puerquitos también. Alabado sea Dios. Y ahí está Pedro predicando a los gentiles. Gloria a Dios. Y entonces dice la Biblia, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice que los judíos, la iglesia en Jerusalén se le había metido un diablo que se quiere meter hoy en día también, que ellos eran únicos y el Espíritu Santo era para ellos, nada más era una exclusiva para ellos. Tuvo Dios que enseñarle a Pedro que el Espíritu Santo es para todos los que creen. Cristo se lo había predicado, pero se lo había olvidado, que esto era para los que creyeren. Mi alma te alaba. Ahora, ¿por qué sabía que tenían el Espíritu? Porque los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Y Pedro, que tenía discernimiento, sabía que estaban glorificando y no era en la carne, era en el Espíritu. No es lo mismo cuando te dice gloria a Dios, que cuando usted está lleno del Espíritu dice gloria a Dios, aleluya. Y el que ve sabe que hay algo adentro que le impulsa a usted a expresar en el Espíritu esa alabanza. Pero lo más importante es que lo oigan hablar en lengua. Entonces Pedro dijo, ¿puede alguno impedir el agua para estos que han sido bautizados en el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días más con él. Que sí, que apenas cayó el poder sobre los gentiles, también como en Samaria fueron bautizados.
obedeciendo lo que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Terminó Pedro su discurso y terminó su misión en casa de Cornelio y quedó en la iglesia. Bautizados en el glorioso bautismo de Jesucristo para su iglesia y bautizados en el Espíritu Santo. Completito, la obra completa. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito Dios. Ahora, fíjense los hermanos, que nació la iglesia en Jerusalén y nació en el bautismo del Espíritu Santo. Nació la iglesia gentil en casa de Cornelio, la de nosotros, y nacieron en el bautismo del Espíritu Santo. Se convierte la gente aquí en el O'Higgins, tienen inmediatamente que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es la fuerza interna que va a hacer que puedan perseverar en el Señor. Aún siendo llenos del Espíritu, hay que ser obediente a Dios, si no, se nos apaga la bendición y nos da contra el suelo el diablo. ¿Cuántos conocen ustedes que tenían el Espíritu Santo y predicaban y están en el mundo perdidos? Yo los conozco. Que ministraban en mi país llenos del Espíritu, echaban fuera demonios, se salvaron miles de almas en su ministerio y están hoy trabajando en una mueblería perdidos. ¿Por qué? Se descuidan en la oración, se descuidan en las cuestiones espirituales, se tornan como un poquito soberbios porque Dios los ha levantado, se le mete un poquito de orgullo y se contrista el espíritu. Ahí son un blanco fácil para el diablo. Que manténgase lleno del Espíritu, manténgase humilde, manténgase pequeño, manténgase lleno de amor. Mira a los hermanos con amor, no crea que usted es más grande que nadie. Sea bendito el Señor. Ore, manténgase firme en la oración, manténgase firme en el ayuno. O sea que hay tantos evangelistas hoy en día y tantos pastores que están más muertos que vivos, que cuando hablan no se mueve ni una brisa del Dios de la gloria. Es un reto para cada pastor y para cada evangelista y para cada siervo de Dios. Cuando usted predique, el Espíritu de Dios respalde lo que usted habla y se mueva y manifieste su poder, su gloria. Se sanen los enfermos y la gente reciba pan del cielo. Sea bendito, Señor. Para hablar 3 o 4 palabras vanas, mejor enmudezca, ponga el cuchillo a su garganta, sonríe, no predique nada. Que el mensaje del Señor no es mensaje de la carne ni de letra, es mensaje del Espíritu. Del Espíritu. Gente que viene a traer el mensaje y el día entero ha estado caminando para arriba y para adelante y hablando con este y hablando con el otro y hablando con aquel y de pronto se acordó que va a predicar. Ay, espera, yo tengo que predicar esta noche. No predique nada, reprenda al diablo. Que va a predicar, apártese unas buenas horas con Dios, pidió al Señor que voy a predicar, dame el mensaje que necesita esa iglesia, el mensaje que cada hermano necesita, el mensaje que va a edificar al pueblo, un mensaje con unción doble del Espíritu, que cuando yo predique, salten las lágrimas de los ojos, se convierte el pecador, alabado sea Dios. Porque si la palabra es vida, y la palabra es espíritu, si la palabra es potencia de Dios, si la palabra entra hasta el tuétano de los huesos, separa hasta el alma del espíritu, pues en ese ambiente tiene que venir. Y el espíritu detrás de la palabra, para que los huesos secos reciban tuétano y carne y ligamento y reciban vida, gloria a Dios. Pasamos a Hechos 19. Gloria a Dios. Fíjense la importancia del bautismo del Espíritu Santo, que apenas los gentiles, siendo gentiles y Pedro judío, cuando Pedro vio que recibieron el bautismo, dijo, pero ¿quién puede impedir el agua ahora para que los bautice también? Y inmediatamente fueron bautizados. Que sí que para Pedro el bautismo del Espíritu Santo le confirmaba que eran creyentes, que estaban ligados al cuerpo de Jesucristo, que él no podía impedir nada porque Dios los había confirmado. En la iglesia apostólica, Pablo dice que todos eran bautizados con un mismo espíritu, que todos eran llenos del Espíritu. Y Pablo dice, todos habíamos bebido de la misma bebida espiritual. Beber quiere decir abrir la boca y que se meta por ahí para adentro algo al interior. Pues así el bautismo se mete dentro de usted, hace morada en nuestros corazones. Gloria a Dios. Hechos 19, verso 1.
Dice que Pablo se encontró con unos discípulos en Juan el Bautista, gloria a Dios, en las regiones de Éfeso, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Miren lo rápido que el apóstol cree que se debe recibir el bautismo, en cuanto se cree. Hoy en día hay gente que acepta al Señor, está en la iglesia y hace 2 años que está y no lo ha recibido. ¿Pero por qué? Porque no se le enseña continuamente esto y se le ministra. Ese es el punto. Somos responsables, los que Dios nos pone en liderato, de enseñar esto continuamente, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y ministrarlo. No puede permitirse que después que han creído, han aceptado a Cristo, y usted ve que realmente se ha arrepentido, se quede, mire, ni una hora sin el bautismo. Miren las palabras de Pedro, lo claras que son. Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Hay traducciones que dicen después que abrazasteis la fe. Recibisteis el Espíritu. Dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estaban como montones evangélicos hoy en día que no saben ni si hay o no hay. Sea bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios que lo hay y está aquí. Está aquí para llenar a todo el que tiene hambre y sed de su justicia. Está aquí para bautizar. No ha nacido el diablo que lo puede impedir. Gloria a Dios. Porque a eso fue que Él vino, a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pues, para eso estar aquí, para eso que está aquí. Para llenar todo el que no tiene esa experiencia. Y el que recibió eso, pero está medio apagadito, sonríase que el Señor le ama. Enciéndase otra vez. Reciba una unción fresca del poder en esta mañana tan linda. Entonces Pablo dijo: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice que los apóstoles tenían una convicción tan profunda de que la gente tenía que recibir el bautismo de agua inmediatamente que creían, y tenía que recibir el bautismo del Espíritu Santo inmediatamente que creían. Los dos bautismos tienen que serle ministrados inmediatamente a la gente. Hoy en día hay veces que se convierte y tiene 1 año y no lo han bautizado todavía. Yo me encontré un caso en Estados Unidos, mi hermano pastor que me ayudó en la campaña mucho, un hombre realmente sincero y bueno, y estaba allí ayudándonos, pero como nadie, era un líder allí en la comunidad pentecostal. Y un día se le zafó así y me dijo: tengo 2 hermanitos en la iglesia, de los más fieles, una parejita, los he estado doctrinando para bautizarlos, bautismo de agua. Pero como ahora llegó la campaña y estoy con todo mi corazón puesto en respaldar la campaña, después de la campaña los bautizos, yo dije: ¿cuánto tiene en la iglesia? 1 año. Yo por poco me desmayo. Y son fieles, de lo mejor que tengo en la iglesia. Pues hace 1 año que los he bautizado. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cómo se le puede retener una bendición tan grande como el bautismo a alguien que está creyendo en Cristo de todo corazón? ¿Qué hizo Felipe con el eunuco? Le predicó del bautismo y el eunuco dijo, cuando pasó y vio que había una lagunita y que impide que yo sea bautizado, que sí, que Felipe inmediatamente le habló el bautismo. ¿Qué dijo Felipe? Dijo: si de veras crees de todo corazón, bien puedes. Y allí me paró el carruaje y bautizó al eunuco, y se fue el eunuco gozoso para Etiopía. ¡Alabado sea Dios! Y el bautismo del Espíritu Santo es más importante todavía que eso. Todavía más importante. Porque el Señor le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo del agua. Eso que los bautizaban inmediatamente. Y del Espíritu. Ahora tiene que meterse el Cristo adentro para que tenga un nacimiento del Espíritu. Que sí que es decisivo que los nuevos creyentes reciban inmediatamente esas 2 grandes bendiciones. Por eso hemos estado hablando, y lo hablaremos más profundamente en los próximos días, que cuando termine la campaña el domingo 29, las iglesias van a seguir adelante con la campaña para ir doctrinando los nuevos creyentes, bautizándolos y
orando por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, moviéndonos en ese patrón apostólico, no le es fácil al diablo echarlos atrás. No le es fácil. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces Pablo, verso 6, habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Los 12 fueron llenos del Espíritu cuando Pablo le ministró. Que sí que hay que ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Hay que orar por la gente. Hay que clamar por ellos. Y si se está en un culto en la iglesia, se le pone las manos, porque eso es parte del asunto. Ahora, en estos cultos, yo le dije la vez pasada y se lo repito, Dios me ha mostrado que yo desde acá intercedo en lengua para que reciban el bautismo. Y Él se va a encargar de ir y poner las manos con sus ángeles que van a ministrar aquí. Él. En este culto, Él va a hacerlo personalmente. ¿Eso es bíblico o no? ¿Quién le ministró a Cornelio y a los gentiles? Pedro ni creía que le iban a recibir. Cuando vio abrir los ojos estaba Cornelio hablando en lengua. Jesús mismo le ministró. Él le va a ministrar a ustedes en esta mañana. Pero si yo siento más confianza, pero cuando Él ministra es más seguro que cuando ministro yo. ¡Alabado sea Dios! Yo sí voy a estar intercediendo desde acá con todo mi corazón. Y clamando por ustedes y por mí. Alabado sea Dios. Para que ustedes reciban el bautismo, el que está apagado se enciende otra vez. El que tiene realmente anhelo de tener más fruto, recibe unción nueva, de últimos días, para que ministre con poder y con autoridad. Y al mismo tiempo, vamos a orar por cierto otro asunto muy importante. Pero todo el que no tiene el bautismo, si la vez pasada bautizó más de 70, hoy esperamos que bautice mucho más de 100. Más que eso, vamos a creer que todos los que no tienen lo van a recibir. Porque la voluntad de Dios es que todos sean llenos del Espíritu Santo. Todos. Bueno, en la campaña en Los Ángeles, California, domingo por la mañana, y un grupo más o menos como este de grande, Dios bautizó 105 con el Espíritu. Y bautizó un pastor que hacía 10 años que ministraba y no tenía el bautismo. Habló en lengua hasta que la lengua se le puso tan pesada que ya no podía ni moverla. Mi alma te alaba. Que crea que le van a dar una borrachera. Sonríase, Dios le ama. Aunque salga de aquí, que cuando vaya a hablar español le salga en lengua la conversación. Sea bendito el nombre de Dios. Hay poder en Jesús. Ahora, fíjese la importancia del bautismo para entrar en una conclusión que la tocamos en el estudio pasado, pero es tan importante que no podemos omitirla. Ábranse la Biblia en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, en el verso 12. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Fíjense que la vez pasada dijimos cuál es la demanda de Dios para su pueblo. La demanda de Dios para su iglesia. Para usted y para mí. Demanda de Dios para todo pastor, para todo evangelista, para todo maestro de la palabra, para todo el creyente. La demanda es esa, ahí está, ustedes la pueden leer muy bien. Dice, Joel capítulo 2, verso 2, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Y entonces dice, ¿cómo que se puede hacer eso? Con ayuno, con lloro y lamento. Es decir, que nos metemos en ayuno y nos humillamos a Dios. Y empezamos a llorar delante de Dios y a gemir, a lamentarnos delante de Dios, porque queremos más de Dios. Y ahí en ese clamor, Dios no falla en derramar el poder, en llenarnos del Espíritu y en añadirnos esas lenguas extrañas que son para los creyentes de Jesucristo. Llenos del Espíritu, ya lo vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros, y ahí estamos convertidos de todo corazón. Quiere decir que apostólicamente convertirse de todo corazón implica que usted murió, ya usted no existe, ahora el que vive es Cristo en usted. Por lo tanto, haga el favor y muérase. Vamos a hablarlo espiritualmente. Para que Cristo pueda vivir en plenitud en usted y usted sea el instrumento del Espíritu Santo. El instrumento del Espíritu Santo.
Ese es el reto más grande en mi vida espiritual. Que yo sea el instrumento del Espíritu Santo. Que yo no me mueva a Chile cuando yo quiera, ni me mueva a predicar en tal ciudad en Estados Unidos cuando yo quiera o porque me invitaron, sino que yo me mueva cuando Dios me envíe, Dios me lleve, porque ahí yo sé que le puedo reclamar a Dios con confianza. Ese es el reto de cada pastor, que usted sea el instrumento del Espíritu Santo, que usted se mueva en la voluntad de Dios, que usted esté donde Dios quiere que esté, que usted haga lo que Dios quiere que haga, que usted hable lo que Dios quiere que hable. Y ahí hay victoria. Y ahí realmente se llena la iglesia de paz, de gozo, de temor, y es edificada diariamente por el poder del Espíritu de Dios. Ese es el reto de cada creyente, que usted sea el testigo del Señor, pero que Dios lo mueva como Él quiere. Que Él haga con usted lo que Él sabe que es prudente, conforme a su capacidad, Él hará. Gloria al nombre de Jesucristo. Que hay espíritu que está dentro del hombre, como el viento, y el soplo del Altísimo le da el entendimiento, le da la inteligencia. Lleno del Espíritu. Que sí, que a través del Espíritu se manifiesta la inteligencia, la razón nuestra. La ciencia dice un disparate de lo mucho que dicen, pero en ese disparate hay una parte que es verdad. Ellos dicen que nosotros somos animales racionales. Y la vaca, los bueyes y los burros son animales irracionales. Bueno, la vaca, el buey y el burro sí es un animal irracional, pero nosotros no somos animales. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Animales que dicen eso, sonríen, que Dios le ama. Pero mi Cristo no es muy liberal. Mi Cristo dice que va a regir en el milenio. Eso, somos criaturas de Dios. Pero con un espíritu ahí dentro. Y si estamos en Cristo, la ley será la con palabra Jesús de Dios dentro, ahí junto a ese espíritu. Y el que viole la palabra se muere cuando la viole. Así que no somos cualquier cosa. Tenemos inteligencia. Dice, habrá paz, habrá salud. Pero si estamos firmes en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Por cientos de años. Y nosotros que hemos Oiga eso. Así que el creyente que y ahora eso mismo sucede en la iglesia. Ore continuamente, Dios Señor. está encarnado ahora en la iglesia. Usted y yo, cuerpos de carne como el de Jesús, pero el Espíritu de Dios, todo Dios dentro de nosotros. Y Pablo hacía eso, porque Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Pablo no vivía, su mente no funcionaba la de Cristo dentro de él. Y por eso está en victoria siempre. A eso se lo trató de pagar, pero no que pudo, funcione. no pudo. Que entre menos te haga y mejor. Nosotros Que él nos sea movemos quien en la haga a obediencia, en través la de humildad, usted. Gloria en sea la Dios. fe que se movió el Señor. Gloria sea Dios. Que sí, que somos inteligentes y Que tenemos sí, que todos razón, fueron razonamos por y todos medio de en nuestro él. espíritu. Repetimos algo que mencionamos la vez pasada. Ese es El que habló hace que las seamos lenguas, racionales. o los que hablaron las lenguas, fueron los creyentes. el mundo no es racional. Está claro. No fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llenó. Ni ningún animalito eso camina por ahí, los perros que parecen al entrar inteligentes, dentro, ni los monos que parecen que hacen tantas cositas al parecen Espíritu de inteligentes, Pedro nada de eso. nuevo. Ninguno Y el Espíritu de Pedro razona ninguna dio cosa. la orden y Pedro abrió la boca, Solamente abrió el la boca, hombre y habló las lenguas. es la única criatura que Dios ha hecho Entienda que eso para que tiene no un pierda la espíritu bendición. donde está la Que sí, cuando inteligencia. termine el que la estudio y comencemos a orar, usted es un usted espíritu, esté muy alerta alguien si usted no ha inteligente, recibido el bautismo del Espíritu. pero use la Si usted no inteligencia ha hablado nunca en lengua, con esté muy sabiduría de alerta, arriba. y cuando comencemos a ¿Qué orar, dice la Biblia? ¿Hay de pronto algún usted va a sentir la bendición del Espíritu, inteligente? a Busque a Dios. corriente que fluyó, a un calor Y que mientras la entró. humanidad va Esté alerta que le alocadamente van a detrás de la dar lenguas. vanidad, y la humanidad lo que busca son entretenimientos carnal, y la humanidad lo que busca es la mortalidad satánica, y aquí abajo de este mundo impío hay un grupito de gente inteligente que, como David dice, Porque para mi eso ellos lo alma trajeron aquí tiene esta sed de mañana, para que Dios. seamos. Recibamos Y esa gritan bendición a tan toda gloriosa. voz, como el Que sigue ciervo cuando brama usted por las sienta corrientes esa de las bendición, aguas, esté así muy alerta, lo va a clama sentir por ti, algo oh raro Dios, para el hablar, alma deseos, mía. una Gloria a insinuación de Dios. algo raro. No titubee, abra la boca Y se desesperan hable, y lloran porque quieren más de arriba. que Eso son es las inteligente. lenguas, y cuando salga el Alaba, primer Dios mío. vocablo, ahí se le va a formar el No enredo permita grande que se le de meta un lengua. diablo conformista. Usted va a parecer Hay una demonios de ametralladora de conformismo. lengua. Alabado sea Dios. Se le meten a los creyentes. Bendito sea Dios. Tranquilo. No. Esto es, hermano, algo La para vez crecer. pasada, más de No estén 70 conformes recibieron el nunca. bautismo la vez Fuimos pasada, llamados a hacer pasada. sus obras y aún Pero mire la mayor. multitud Fuimos que llamados a ser estaba, semejantes yo a creo nuestro que hay- Maestro, que es Jesucristo. Quiere Probablemente decir que como mil el hermanos camino más es que la largo, pasada. claro, que él vive. Quiere decir que esperamos que No muchos se más sean conforme con nada bautizados menos hoy. que eso. Hay un camino para crecer. Y lo que pedí Hay está orando espacio y para clamando es que crecer. no se quede ni uno solo. El Ni Señor uno dijo, solo sed sin el santo bautismo. porque yo soy santo. Porque esa es la perfecta Y voluntad de cuando Dios. eso parecía Que grande, ni uno dijo, solo quise de ser estos perfecto porque mi pequeñitos Padre Celestial es esté perfecto. sin el bautismo. Para Pues que el Señor cada uno dijo, de nosotros ¿eso es seamos posible? testigos de Jesucristo. Todo es
posible para el que cree. Si tan solo puedes creer, todas las cosas te son posibles. Es cuestión de que usted ponga el corazón en las cosas de Dios. Usted ponga su vida en las manos de Dios. Y usted diga, Señor, yo quiero ser como tú. Gloria a Dios, y se deje guiar por el Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. El problema y el error de muchos aleluyas, poder en Jesucristo, que ya no son aleluyas, son aleluyitas. Por medio del Espíritu que podemos orar. Reciben el bautismo y no le testifican a nadie de Cristo. Y tienen las cotorras que de memoria repiten oraciones y cantan coritos, pero no tienen ningún espíritu. Que Dios los bautizó y parece como si no hubiera recibido nada. Eso es ahí una cosa automática. Porque en cuanto uno sin deja ellas razonar y al saber lo que Señor, están se haciendo, contrista el espíritu y ya la manifestación se desaparece a uno. Nosotros sí que cantamos y al mismo tiempo meditamos lo que cantamos. Y si usted tiene su corazón decidido para el y Señor, oramos y estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, pero es porque tenemos un espíritu, a través de nuestro espíritu oramos. Pero asegúrese de mantener luego esa llenura. Mire Corintios capítulo 14, verso 14. Pablo dice algo que a muchos evangélicos no les gusta. Con la sanidad divina sucede lo mismo. Hay veces que Dios sana y usted ve a la persona perfectamente sana. Y cuando oramos en lengua, oramos en el espíritu. Un evangélico. Y a los 3 días lo ve más enfermo que nunca. Silencio, pasemos a ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? Pues Dios lo sanó. Se desaparecieron los síntomas, mediante el espíritu que hace posible no podía, que nosotros podamos orar. Enfermo. El diablo le robó la bendición. Y Dios es tan grande y tan poderoso que todavía no se conforma. Mentiroso, y él le cayó al diablo, con su entendimiento. El corar con el entendimiento. Y ahí Satanás no se conforma que eso sea suficiente. También lo puede orar en otras lenguas. ¿Y qué es eso? Eso es un lenguaje que retener las bendiciones que el Dios nos da. Espíritu Santo le da a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu entonces hace que este cuerpo le ponga enunciación, le ponga palabras en lenguaje y sale por su boca. Y usted mismo no las entiende, pero preocupe que usted no las entienda. Porque usted está orando, está hablando con Dios. Dios entiende. Alabándose a Dios. Y esa oración es más profunda que usted puede hacer con todo entendimiento. Porque la voluntad de Dios es que crezcamos día a día hacia arriba. Desea que todos hablemos en lengua porque oremos en el espíritu. Aquí no hay camino una oración poderosa que edifica al creyente para arriba todo el tiempo. Así que hay que buscar a Dios. Pero y si uno se descuida de la oración, lo grande de Dios se manifiesta a través de nosotros. Se descuida en el ayuno, se descuida en la lectura de la palabra, bendito sea Dios. Se descuida en la alabanza, en la adoración a Dios, en la comunión con Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante, que no es la perfecta que los voluntad de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios, uno a perder unción. Los tales son los hijos de Dios. Y donde de pronto ya la no guianza, dijimos hace un ratito, viene del Espíritu Santo al ya no se sana Espíritu tanto nuestro. Enfermo como antes. Y ya no se ve la bendición como antes. No se convierte en tanta sangre. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Cuando yo prediqué sí, que por el Espíritu usted tiene seguridad de salvación. Cuando prediqué anoche. Por el Espíritu puede abrir la boca y decir, soy salvo, lo creo. Prediqué anoche, aquí, ese es el testimonio. Porque un testimonio del Espíritu Santo al Espíritu humano. Alabado sea Dios. Usted lo habla por su boca. Es ahora, ¿qué está haciendo Dios conmigo? Ahora, el reto mío es que ahora me esté usando y usted alaba con libertad. La Biblia dice, solo los muertos no alaban, el que está en pecado no puede alabar. Aquí estoy contigo. Hasta y tiene la boca cerrada. Me dejo unción fresca del Espíritu. Y usted quiere que alabe, pero no puede. Y yo ministre con más autoridad de viviente, no de muerte. Aquí me quedo. Alabe lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Que no se enoje. Si usted está en pecado y usted cuando alabamos no podía alabar, no se ponga triste. Venga Cristo en esta noche. Acepte a Jesús en esta noche. Él va a poner su vida en usted. Él le va a resucitar en esta noche. Y cuando usted siente la salvación, se va a sacar un aleluya que va a temblar el templo. Alabado sea Dios. Predicar la palabra. Bendito sea su nombre. Religioso de aquella en una época yo vivía, aquí no pueden predicar. Y vivo todavía el mismo. Pasa lo mismo. Al lado de la iglesia pentecostal en Camuy. Vamos a lugares donde se nos prohíbe. Y oía aquellos aleluya que gritaban a toda boca. Y a veces no se nos prohíbe. Decía que es ridículo, hay grandes líderes evangélicos
El ridículo era yo, pero no lo sabía. Le prohíben a la gente ir. Qué ridículo. Los votan de las iglesias y van. Hay que alborotar tanto. Esos son los razonamientos de la carne del ser humano. Que son razonamientos del muerto. Pero cuando me convertí sentí ese gozo de Dios. Y sentí esa bendición del Espíritu. Y ese corrientazo que corría por dentro. Prohíbenle a una persona que vaya a la campaña como la que estamos dando en el Pacto. Es un insulto al pastorado que está respaldando esa campaña. ¡Gloria a su nombre! Eso es como decir que los pastores que están respaldando esa campaña son todos que son estúpidos y no tienen entendimiento. Porque si eso no es de Dios, entonces ¿por qué hay más de 300 pastores respaldando? Tenemos inteligencia, podemos razonar, podemos orar, podemos hablar con Dios, podemos alabar a Dios. Porque a mí no me preocupa. Y podemos movernos con la sabiduría del cielo. Porque nuestro espíritu recibe guianza del Espíritu Santo. Nos fuimos a México, el corazón del nos ser dedicaron humano. las portadas más lindas de los periódicos, Bendito de payaso para arriba, ¿sabes cuánto dijeron? Yo dije, yo soy un payaso de papá. ¡Ay, pobre Jesús! ¡Alabado sea Dios! El alma y el espíritu forman la persona interior. Mil cosas, pero están tan unidos, tan terribles, que uno llora y grita con ellos. Están tan unidos que ni la muerte los puede separar. Derrama unos juicios, cosas terribles. Un hombre que me insultó terrible ahí en México. ¿Por qué lo sabemos? Porque está en la Biblia. Se acabó la campaña y se murió. Venga con cuidado para ustedes. Lo que fue que no pudieron determinar que estaba vivo, lo dejaron vivo. Libro de los Hechos de los Entonces Apóstoles, cuando se fue la gente y quedó enterrado, verso 59. El sepulturero, y cuando Esteban fue apedreado, oyó una gritería, y en vez de ir corriendo y abrir el sepulcro y sacar al hombre, le dio miedo. Golpeado, creyó que es un fantasma, el problema de la ignorancia. Se fue huyendo. Cuando vinieron, ahora sí que estaba muerto. Dice que y los Esteban médicos se examinaron miró para arriba y dijo, Señor y Jesús, en tus manos entrego mi me da temor espíritu. cuando oigo, porque sea quien sea, Y sí que Esteban salía, un líder en ese momento su espíritu iba a salir. Se difama de hermano y se y habla el que iba a recibir al Señor de Jesucristo. asunto de eso es del diablo, eso no era es Pedro, ni Juan, ni María, ni Santiago. Mira, hermano, tiembla uno. Ni las 11.000 vírgenes tampoco. Sea bendito. Él sabía eso, porque él conocía muy bien la Biblia. Le da una tristeza que se le robe a gente que tiene hambre y sed de Dios bendiciones tan grandes como la que Dios está dando en el ¿quién le tenía que entregar su espíritu? Y las que nos va a dar los pocos días que quedan, porque las grandes son las que vienen. Tiene que estar aquí con cuidado. Que si usted no se ha convertido, las grandes son las que vienen. Evangélico está a media. Esa es la bendición grande que hay para hombres de Dios de visión, que han estado respaldando, entendiendo que fulminante, que está a punto de morirse, de lo que Dios quiere hacer, parte, porque Dios quiere tantas otras cosas. Parte de lo que Dios quiere hacer para que Chile sea para eso que puede ser vida o muerte para usted. Sea bendito, todo el que invocare mi nombre será salvo. Los apóstoles fueron a la cárcel, le prohibieron predicar. Los grandes líderes, y usted tiene duda. A veces los enemigos Jesús, más grandes de sálvame. De ninguna manera prediquen ese Jesús. Pero le dije, ¿a quién voy a obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Ahora si se le llega a ocurrir gritar, si es antes del bautismo del Espíritu Santo, Pedro sale corriendo como lo había hecho antes y niega a Jesús, pero ahora estaba lleno de Cristo y Cristo no corría. Su alma vale mucho, yo no puedo permitir que por una mentira satánica, religiosa, se vaya al infierno usted, cuando yo le puedo dar la verdad en amor de Dios, porque lo amo, y quiero que usted se salve, quiero que usted escape, quiero que usted sea de arriba, alabado sea Dios, a predicar y a la cárcel después. Bendito sea el Señor Jesús. Pero vale la pena irse a la cárcel por obedecer a Dios. Pero cuando lo pusieron en libertad, Hechos 4, verso 23. No, la verdad vinieron no a los se puede suyos callar. y contaron todo lo que los si usted principales calla la verdad, sacerdotes usted será y los responsable de la ancianos le habían sangre dicho. de los que puedan oír la Cuando verdad. oyeron eso, los discípulos levantaron unánimes la voz a Dios y comenzaron a orar. Fíjense que los discípulos estaban como medio atemorizados. Gloria al nombre de Jesús. Como que el asunto de que los metieran a la cárcel y eso como que lo había contentado un poco. Esteban sabía que pero cuando oraron unánimes y clamaron a Dios, y el alma se quedó y lo el alma último dentro que del oraron cuerpo. fue Yo he oído gente predicando que el alma se queda dentro del cuerpo. Verso 29. Y que se queda después en el sepulcro. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Dice, cuando el cuerpo se pudra, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es que el diablo se inventa y tú extiende tu mano para que se hagan sanidades sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sale también en la muerte. Dice que los primeros creyentes no concebían que se predicara sin milagros, prodigios y señales. ¿Cómo lo sabemos? Está en la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, en el verso 9. Que se hagan milagros y prodigios. El apóstol San Juan vio en visión. ¿Qué pasó? Cuando vieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Que tiemble hoy también. Que los días terribles de la tribulación que vienen van a perder sus vidas por causa del testimonio de Jesús que van a mantener en esos días. Todos que no se fue en el fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí se agarran y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Juan dice que vio las almas. Algo había pasado.
que la de los llenura de mártires Pentecostés como que se había que fueron menguado degollados por causa del testimonio de Cristo que mantuvieron en la gran tribulación y están arriba en el cielo. Y una hablando cosa con que el está Señor. llena que no la puede llenar de nuevo. Así que en la Que muerte consigas la un persona vaso y interior hielo hasta el sale. borde. Si es Y entonces viene salvo, otro como con esos agua, mártires, dice, no tiene que si echarle, es está lleno. salvo como Esteban, se va a la Ahora, presencia de si ese Jesucristo vaso te lo dejas inmediatamente. ahí 3, 4, 5, 6 días quietecito Ahora, ahí, lo que le llama, el agua se evapora y se entonces va a la dice, pues, presencia hazle del por Señor. de nuevo, porque ¿Ese ya no dónde estaba estaba? lleno. ¿Dónde estaba? Entiende este punto que es Algo muy similar le importante. pasó a los discípulos. Parece que Estaban le en dio la temor el presencia de asunto de Jesús, las cárceles, se debajo quedaron del altar quietos de allí Dios, medio hablando escondidos, con el Señor. y como que se le Señor, apagó la ¿hasta bendición. cuándo vas a esperar Y para le vengar tuvieron que nuestra dar sangre a los habitantes unción de la fresca tierra? del Pero Espíritu cortaron el y cuello. derramar el poder de nuevo, temblar otra vez el lugar Y Jesús quedar llenos de le nuevo. dijo, Y cuando estuvieron llenos de descansar por nuevo, un poco salieron de para tiempo afuera y dijeron más, que me metan a la casa en lo que el del resto que tiene que morir mueren. y predicaron Dice con que los señales y vistieron con de milagros y prodigios. blanco. Y Es hoy que decir, esto cuando claro, usted lo ve vistieron de el blanco. evangélico, Quiere decir que de pero es que ahí yo van al no me atrevo a paraíso, en hablarle, ese no descanso, está a lleno. esperar la primera Es un resurrección. diablito de timidez. Ordénele que se vaya en el nombre de Fíjese cómo Jesús. es el asunto. Primero va derechito donde el Señor. Ahí el Señor Y cuando usted lo ve con esa lo titubeo, viste de blanco el que y para el está paraíso. lleno, está libre en el En el Espíritu. paraíso está María. que murió Libre. santo. Pedro, Juan, Y por eso Santiago. es necesario Pedro, orar y ayunar. Santiago. Y de vez en Esos son cuando apóstoles. apartarse Felipe, con el Señor un día o Esteban, dos o murió tres en mártir. ayuno. Porque uno Y el es viejo de casa seguido que murió está hablando dos o lengua. tres días Alabado solito con el sea Señor. Y ora no 1 o 2 horas al día, sino 7, 8, Están en 9 el días al paraíso día, vestiditos en de esos días blanco. especiales. Cuando uno sale de ahí, Pero uno Juan vio encuentra como que que esas camina por el almas aire. inmediatamente de la muerte van derechas a donde Jesús y hablan con él. Y como que uno siente Y él la es el libertad que para orar, los y envía la al libertad paraíso. para hablar la palabra. Eso es Sea bendito, decisivo, Señor porque todos los Jesucristo. siervos de Dios lo han tenido que hacer en todas Esteban las sabía eso. Te entrego, Jesús, Y mi los espíritu. pastores Y se podrían fue para ser, yo les arriba a la amo, yo presencia del también. Señor. Los evangelistas, Yo tengo una gente ocasión, con una ministerio, visión, deben sacar que yo la viví. frecuentemente, el Espíritu de Dios le va a dirigir, si Lo usted le iba a decir pregunta, la noche orando. tiempo para Y a las apartarse 6 de con la el mañana me Señor un pregunté día si o un 2 o sillón. 3 y Yo olvidarse trabajaba de todavía de todas profesor de escuela. las muchísimas Para descansar obligaciones que unos tenemos, minutitos. porque esa es Y la irme obligación a- más importante, a las mantenerse 8. lleno del poder, Y sentí como me para que sacaron de la seamos habitación instrumento del y me Espíritu. remontaron. Y cuando vi Y vino si abrí es los ojos, estaba en pastor, un lugar que aquello era usted una maravilla. pastoree dirigido por el de arriba. Yo miraba así. No y se vaya a veía volver un tirano, ni un Hitler, ni lugar un tan Mussolini, lindo. Y sí, qué que agarra un montón de precioso. ovejitas y las doblegue y las Y de pronto esclavice y gente. las vuelva Y un ellos me manojo veían a mí, de pero yo huesos lo había secos, hecho. sino que usted sea la cabeza de Pasaban Cristo hablando delante de esa de congregación. Por su cabeza Pasaban entre hablando, el ahí mensaje hablaban del y se Señor. miraban La y se llenura del reían. Espíritu haga que usted lo que hable Felices. sea por el Espíritu. Y de pronto Lo que vi que piensa todos sea se por el quedaron Espíritu, quietecitos. porque cuando Hicieron estamos así, llenos se tenemos llamaban la para mente de arriba y Cristo. gritaron ¡Jesús! Ese es el reto del evangelista, El que Señor cuando viene llame, descendiendo a vaya, visitarlo lleve en el bendición, paraíso, hablar lleve con él. palabra que mueva a la gente a convertirse. Y al que está dentro a llenarse más. Y yo después oraba a Dios. Es decía, fácil de Señor, entender. qué cosa linda esta. Yo nunca había A pensado ver en si una yo cosa como estoy esta. El Señor me dice exactamente viviendo lo que pasaba en el jardín del Edén. lo más cerca que puedo de Mientras Dios, sin estaban embargo encuentro en como que la inocencia, unción Adán y de Eva, oración todos ya no es ellos igual. visitaban el jardín, hablaba con ellos. Ya yo me Ahora inquieto. lo hago en el paraíso, con los que están Señor, ahí. dirigen. Y seguir siendo la dirección de Dios, limpios y apartamos lavados con en él. mi sangre. ¿Cuántos días? Un día, 2 días, 3 días. Eso es Alaba, problema de él, me ama. porque yo no vivo, el que vive es él. Bendito sea el nombre de Eso es Dios. problema de él. Que sí que Cuando la yo venía para muerte, Chile, me encerré en el mi espíritu y oficina. el alma ligados ahí. Mi esposa sacó todos sus Como una asuntos sola para otro persona, ladito que tiene sale del preparado cuando cuerpo. sucede eso. Si es de Y Cristo, dije, ya me se tengo que fue ir. para Y yo, arriba no, la no te apures, presencia del pero Señor. pronto vuelve otra vez. Y como usted no sabe la yo me ruta, encerré. porque eso es muy largo y muy Y cuando me grande, cierro, ¿cuántos hay días son? alguien que lo va Hasta a que no tener me que hable no guiar. salgo. Y como el Dios mío hay ángeles que nos guían me y nos llevan. prometió que su espíritu me guiaría toda verdad y me dirigiría. Cuando aquel Pues esto, Lázaro, pasó un día, 2 días, no me dice que está cuándo es. podrido de Y yo llaga sigo, por fuera, y pero sigo, por dentro y sigo, estaba hasta que de pronto el Espíritu de Dios hambriento de me recibir habla. el cielo. Se murió, los ángeles se 5 días llevaron son, su 4 días son, alma 7 días al son. seno de Entregas Abraham. mañana, porque él sabe lo que hace. Bendito sea Dios.
ángeles están para... Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Dice, por eso es que el Señor dice estas palabras. Dígala Y bien. yo sé que salgo para Mateo Chile, capítulo 10, verso capacitado 28. para una batalla como Jesús esta, dijo, no temas. donde está el diablo tirándonos que con puede todo lo que vida. tiene. Pero nosotros le estamos tirando con todo lo que Puede ser tenemos el diablo también. en persona, quien sea. No le temas. Alabado Y sea hablando a los Dios. creyentes, si usted no es creyente, la cosa no es igual. Bendito sea el Señor. Si usted no es creyente, el Que sí, asunto que es Dios distinto. lo quiere llenar del Espíritu. Pero si usted es un Y si usted no creyente está lleno, firme lo en va a llenar Cristo, en esta mañana. no temas a los que matan Gloria a el Dios. cuerpo, pero no pueden Pero usted tocar tiene tu que alma mantenerse jamás. lleno. Porque si tú eres de Cristo, tu alma Después no está se bajo descuide. la cobertura de la Ni sangre, vaya a bajo avergonzar la esa cobertura bendición de tan la grande que vida, Dios le va a bajo dar. la ley de vida que está en Sino que Cristo usted Jesús. la use para lo que Y Cristo donde dijo, sale el para que me cuerpo, sea están los testigo. ángeles. No van a fallar esas citas Jerusalén, jamás. Samaria, Judea, hasta los confines de la tierra, como Dios lo diría. Y te agarran Dios le va a dirigir. unos muchachitos Dios le va a inteligentes dirigir. para el reino de Pero Dios papá lo va que a está llenar para que esperando allá usted sea arriba. testigo. Y tú te sonreirás Entiéndalo. con la sonrisa más No lo va a ancha que llenar jamás solamente para quedarse ha en el espíritu dedicado a de la nadie, iglesia. y tus labios Eso se es parte del llenarán de evangelio, a mí me gusta risa. eso. Eso es lindo. Cuando comienzas a subir por esa Hay bendiciones inmensidad, muy grandes cuando sabiendo en el que ya has espíritu mancha. vencido Muy grandes. y Hay que gente ya no entiende, la pero yo muerte entiendo, jamás Dios me lo ha tendrá hablado. potestad sobre ti. Y lo he probado hasta la saciedad. ¿Cuántos tienen esa seguridad? ya? No lo va a llenar solamente para que ore en lengua. Eso El es apóstol Pablo importante, estaba tan seguro decisivo. de salvación que decía, con Pero no esta solamente para seguridad eso. me gustaría dejar de vivir No en lo el va a llenar cuerpo y solamente vivir para que con usted el Señor. ostente que es tan espiritual. Reprende ese diablo. ¿Cuántos seguros de salvación? Lo va a llenar sobre todo para que usted sea un Levanta la mano. Yo testigo estoy de seguro que soy Cristo. salvo, Señor. Yo Que soy sea un salvo. ganador Yo de soy tuyo. almas. Yo soy tuyo, estoy salvo. Bendito sea Dios. Gracias, Lo va a Jesús. llenar para que usted sea más humilde, tenga más Bendito amor, sea su tenga nombre. más bondad, sea más obediente Hay a poder en Dios, Jesucristo. a su pastor, a su iglesia. Sea bendito el Señor Jesús. Porque mientras el pastor está ceñido a Cristo, usted tiene que Hay ceñirse a poder en él el y Señor cuidadosamente o va a caer en un lazo de Satanás. Quiere decir que Ceñidos a vuestros pastores. el de adentro, la muerte, No no lo puede apartarse de la tocar. congregación, eso es palabra de Dios. Venga la muerte por el Miren ahí en su instrumento que venga. congregación, Un firme con su accidente, lo que pastor. venga. Y el pastor agarrado de Cristo con temor y Puede temblor. destruir, hacer pedazos de Que yo no afuera, te pero el de falle, adentro que no yo lo no puede vaya a hacer tocar. las cosas Ahora Jesús con dijo mi esta voluntad, palabra. Oiga ahora ni el con resto. mi No es tan deseo, lindo. ni con mi carne, sino Dijo, por tu pero sí espíritu. teme Se mueve todo entonces al en orden de Dios Dios. que puede perder Y la iglesia se llena de la alma y gloria de Dios. cuerpo en la gehenna de fuego. Bendito el Señor. Y entienda eso Pasamos como a está en la Hechos. Biblia literalmente. Capítulo 8. Porque hay traducciones que están media falla. Gloria a Jesús. Si usted busca el original griego cuando dice teme Hechos al Dios que capítulo 8, puede cuando perder alma y Felipe, cuerpo, En dice aquellos días de la gehenna. persecución, Entonces hay descendió traducciones a que dicen Samaria y en el predicó. infierno. Ese no es el Dice infierno. que Felipe Gehenna no es era el un lago de fuego y apóstol. azufre. era un diácono de la El iglesia. infierno en el original griego Tenía el lee ministerio Hades evangelista. con H. Hades, ese es infierno. Y predicó Pero como dice gehenna, y es se fuego convirtió una eterno. multitud de gente en Samaria. Y El hubo lago de milagros de todo fuego. tipo. Y sí que no eran los Son dos apóstoles, cosas los muy únicos que distintas. estaban llenos de la gloria de El Dios. infierno está Eran bajo la todos los tierra, en el corazón de la creyentes, tierra. Ahí hay llenos millares del ahora Espíritu. que darían Todos cualquier cosa dispersos por estar aquí predicaban ahora. por todas partes. Y si Y algún luego diablo dijo se Felipe, cuela allá cuando abajo se y dice, hay convirtió una aquella multitud de campaña, gente. ahora Dice allá aquí en el arriba, verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el En Miami, evangelio del reino tú estuvieras allí, de Dios y el nombre de Jesucristo, se diablo, bautizaban ya, hombres y tan un mujeres. payaso burlón que le gusta atormentar a la Cristo gente. dijo, el que creyere y fuere Pero ya para bautizado ellos no hay será oportunidad ni salvo. esperanza. Nada. Felipe, que sabía muy bien lo que Están ahí hacía, esperando el bautizó a juicio esa multitud de final gente. y el lago de Pero fuego. entonces pasó algo más importante que Porque el eso, lago de fuego es la muerte porque eso segunda, es muy importante, donde va la gente a pasar la que el eternidad creyente que junto a acepta a Cristo Satanás sea y sus bautizado. ángeles. Pero hay Cuando algo la más gente muere en importante, pecado, se van al ¿qué es esto infierno. otro? Esa no es la muerte segunda, esa es la muerte primera. y cuando los apóstoles, verso 14, Y para ellos viene estaban en una Jerusalén, resurrección oyeron que para Samaria había condenación. recibido la palabra de Pero Dios el que muere en y Cristo, enviaron allá para ellos a viene Pedro y a una Juan, primera resurrección para los vida por cuales los siglos de los habiendo siglos. por Dios. venido, Gloria a oraron Dios. por ellos para que recibiesen el Espíritu Usted Santo. cuídese. Que sí, que no Usted no bastaba paga su salvación con por que nada. tuvieran No el pierda su bautismo que salvación el por Señor dijo dinero, que ni pierda su el salvación que por creyera y trabajo, fuere ni bautizado pierda su sería salvación salvo. por Había consejos que ser malos de lleno amigos del y de nadie. Espíritu Santo. Por nada pierda su salvación. Su salvación es eterna. Y Felipe La salvación es una bautizó cuestión a aquella personal. multitud, Cristo pero dijo, Pedro y Juan velad vinieron para que por recibiese el vosotros bautismo del Espíritu mismos. Santo, a la llenura del Espíritu. Cada cual es Dice la responsable. Biblia Una vez tiene que aún no había ya la descendido suficiente sobre edad ninguno para de ellos, razonar solamente y habían sido pensar. bautizados en el nombre de Jesús. Se ha glorificado el nombre del Señor. Entonces le pusieron las manos Y sí que el y Señor dice, recibían el teme Espíritu Santo. al Dios que puede enviar alma y Se ha cuerpo. glorificado Oiga el eso, nombre de Dios. alma y cuerpo. Ahora sí, ahora Al tenían lado de los dos fuego, bautismos. ¿Cuántos en gloria a Dios? ¿Y cómo se entiende la cosa como esa? Porque cuando la persona se muere, el pecado, después la persona se puso y se pudrió. Capacitados para moverse a ser testigos. El alma se va al infierno. Lo que está De es Jesucristo, solamente Hijo de el Dios. espíritu, la parte espiritual Bendito en el sea el infierno. Señor. Pero cuando
llegue el día terrible del juicio final, los van a resucitar. Era tan importante el bautismo del Espíritu Santo, y con cuerpo y en todo van cuanto para arriba vieron frente a Dios. que se había convertido en Ellos Sanar van y a aquella enfrentar multitud, cara a cara a Jesucristo enviaron los como dos juez. más grandes Hay gente que dice, no, yo no quiero para que cuenta con Jesucristo. supervisaran la obra. Pero lo va a tener que Cuando enfrentar de llegaron y vieron cualquier que no tenían el manera. bautismo del Espíritu Aunque no Santo, no quiera hicieron más cuenta con él. preguntas. Échalo para el café, ¿viste? Porque en Y ese pusieron día las terrible lo manos, va a enfrentar y cara a todo el cara mundo como fue juez. lleno como en Pentecostés. Y te va a leer los libros. Y te va a mostrar las veces que tuve oportunidad. Te va a mostrar las veces Gloria que a no Dios. quemaste. Y las veces que me